En resumida cuenta, lo que busca la NIF 9, ¿no?, es hacer más fácil el tratamiento de los instrumentos financieros, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la literatura de la NIF 39, es una literatura bastante extensa, ¿no? Son más de 130 páginas, ¿no?, que engloba todo el tratamiento de instrumentos financieros. Pero es importante un poquito analizar, ¿no?, la cobertura de esta norma. Cuando se emitió, pues, la NIF 39 hace muchos años atrás, hace más de casi 2 décadas, ¿no?, era una norma que abordaba los instrumentos financieros más comunes, ¿no?, pero partiendo de mercados más desarrollados, ¿no?, partiendo de mercados tipo Estados Unidos, tipo de Europa, que son mercados, pues, que vienen con instrumentos financieros que nos llevan décadas a nosotros, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, como en ese entonces había muchos productos financieros, dentro de los derivados, que acá en el Perú tienen más o menos no más de 15 años, ¿no?, entonces para ellos era un tema normal. Entonces, tanta la gama de productos que había, entonces era necesario que la literatura sea bastante extensa para que pueda cubrir a todos esos productos. Sin embargo, cuando lo trasladamos o lo aterrizamos al caso latinoamericano, al caso peruano, nosotros no tenemos tantos productos financieros como lo hay en esos países. Entonces, podríamos decir que del 100% de la norma, en este caso la 39, solamente aplicaríamos acá un 40% como más. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos tantos productos financieros como lo hay en otros países. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas películas tipo Inside Job, que es un documental que nos habla sobre el tema de la crisis que se desató en Estados Unidos en el año 2008, ¿no?, Trabajo Confidencial o Inside Job. Ahí vemos, por ejemplo, los famosos CDIs, los derivados, ¿no?, los derivados que estas entidades financieras contrataban, pactaban, ¿no?, esos instrumentos muy complejos que el mismo regulador en los Estados Unidos no los regulaba, ¿vale?, la redundancia, ¿por qué? Porque decía que haz tú lo que quieras con esos productos. Entonces, cada día se creaban nuevos instrumentos y, por lo tanto, las normas tenían que abordar esos instrumentos. El caso peruano no es así, ¿no? Acá tenemos básicamente el 100% de instrumentos financieros. Yo me atrevería a decir que un 90% o un poco más son instrumentos financieros básicos, primarios. Es decir, préstamos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, acciones, bonos, fondos mutuos. Esa es la gama de productos financieros que tenemos acá en nuestro país, instrumentos financieros. ¿De acuerdo? Tenemos derivados y hay derivados, ¿no?, de los cuales no son derivados complejos. Hablamos de los forward, por ejemplo, ¿no?, del 100% de derivados que hay en nuestro país, quizás el 90% también me atrevo de que son forwards. Un pequeño porcentaje de swaps, ¿no?, y otro pequeño porcentaje nada más de opciones. Entonces, no hay tanto, por decir así, para aplicar esa norma tan compleja acá en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, esa era un poquito la necesidad que abordaba la NIF 39. Entonces, la misma literatura, ¿no?, resultaba ser un poco compleja, porque como que era la primera norma, la NIF 39, que hablaba de instrumentos financieros, por lo tanto era como que una pequeña prueba que se estaba haciendo con el estándar. Resulta que no era tan amigable la NIF 39, entonces el IASB ya hace muchos años atrás empezó a trabajar una nueva norma de manera que sea más entendible, más fácil su aplicación, ¿no? Y es por eso, pues, que aparece la NIF 9, ¿no?, de instrumentos financieros. Esta norma, como ustedes saben, empieza a regir ya a partir del año 2018, ¿verdad?, a partir del 1 de enero del año 2018, y que reemplaza en absoluto a la NIF 39. Esa norma tenía que entrar en vigencia internacionalmente en el año 2013 y han pasado 5 años para que, ¿no?, recién sea vigente. ¿Y esto por qué? Porque es algo parecido que va a pasar, por decirlo así, con NIF 15 y con NIF 16, que van a venir más adelante en este foro, ¿no? Cuando hablamos de NIF 15 no es que estamos hablando tampoco de una nueva norma de ingresos, ¿no?, sino que busca aclarar algunos vacíos que existían de las normas actuales. La NIF 16, que habla de arrendamientos, tampoco pedía un nuevo tratamiento de arrendamiento financiero. Los arrendamientos financieros van a seguir contabilizándose como tal, sino que ahora quizás existan más arrendamientos financieros cooperativos. Y en el caso de la NIF 9 es igual. La NIF 9 busca resumir y hacerla más entendible de la NIF 39. ¿Ok? Los temas que aborda y que en todo caso vamos a tocar acá es con relación a la clasificación y medición, ¿no? Todos estos temas de acá, a excepción del último, de cobertura de macrocoberturas, eso ya lo trataba también la NIF 39. La NIF 39 te hablaba también sobre clasificación y medición de instrumentos financieros, la NIF 9 también. La NIF 39 te hablaba de deterioro, la NIF 9 también. La NIF 39 te hablaba sobre contabilidad de coberturas, la NIF 9 también. ¿Ok? Por
Por eso decimos, no estamos hablando de temas netamente nuevos, sino que vamos a ver cómo se ha, en algunos casos, simplificado la aplicación de este estándar. Este es un poquito, ¿no? Inicialmente, como decíamos, en el año 2013 se iba a emitir, sin embargo, desde el 2013 hasta el 2018 se han seguido haciendo revisiones, se han seguido completando la norma, ¿no? Porque faltaba hablar sobre el tema de deterioro, faltaba hablar sobre el tema de coberturas. Pero ya internacionalmente tenemos la vigencia a partir del 1 de enero del año 2018. Muy bien, entonces hay que hacernos primero esta pregunta, ¿no? Y seguramente se la van a hacer también con NIF 15 y con NIF 16. Si estamos listos o no para aplicar la NIF 9. Entonces yo aquí les vengo a decir lo siguiente. Si ustedes han venido aplicando bien NIF 39, no les va a hacer mucho problema aplicar la NIF 9. ¿De acuerdo? En lo que sí quizás vamos a discrepar un poquito, en el que seguramente ustedes van a tener un poquito de esfuerzo adicional que hacer, es el caso de deterioro de activos financieros. ¿De acuerdo? El resto en realidad no va a tener mucho impacto. Si tú has venido aplicando adecuadamente tu NIF 39, migrar hacia NIF 9 no debería hacerte un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar sobre clasificación y medición. Para poder ver el impacto que pueda tener la NIF 9, es importante pues haber repasado o saber qué es lo que abordaba la NIF 39. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de NIF 39, hablábamos de una clasificación, tanto de activos financieros y de pasivos financieros. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuál era la clasificación de los activos financieros? ¿Cuántas categorías de activos financieros había o hay todavía hasta el 31 de diciembre bajo NIF 39? ¿Cuánto? 4, ¿no? 4 categorías de activos financieros, ¿no? Número 1, los activos financieros a valor razonable, con cambios reconocidos en el estado de resultados. Número 2, los activos financieros que son mantenidos hasta el vencimiento. Número 3, los préstamos y cuentas por cobrar. Y número 4, los activos financieros mantenidos o disponibles para la venta. ¿De acuerdo? Esas eran las 4 categorías de activos financieros. Por el lado de pasivos financieros, teníamos pasivos financieros al costo amortizado y teníamos pasivos financieros a valor razonable. ¿De acuerdo? La buena noticia es que en el lado de pasivos financieros sí es igual. ¿Sí? En el caso de los activos financieros es donde ha cambiado. Y ahí empezamos un poco la simplificación. Bajo NIF 39 tenemos 4 categorías y ahora bajo NIF 9 van a haber 2 categorías. Y una opcional. Vamos a ver que esa opcional no es tan aplicable en nuestro país. ¿De acuerdo? Es un poquito de lo que hemos mencionado, ¿no? Y lo que busca la NIF 9, reemplazando la NIF 39, es hacerla un poquito más resumida, no más entendible, ¿no? Se va a hacer la clasificación ahora de los activos en base a principios. Antes era bajo reglas, antes era un poco más riguroso hacer la clasificación, en cambio ahora va a responder a principios, ¿no? Vamos a ver el famoso modelo de negocio que se aplica bajo NIF 9, ¿no? Era muy compleja la 39, ¿no? Difícil de aplicar, en cambio ahora con la NIF 9 lo que se busca es que sea más sencillo, ¿no? Y aquí tenemos un poco el árbol de decisión o el resumen para poder nosotros entender la nueva clasificación de activos financieros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y es algo que siempre hacíamos bajo NIF 39, tú identifica primero los activos financieros, ¿de acuerdo? Y para poder identificar un activo financiero, primero yo tengo que entender qué es un instrumento financiero, ¿de acuerdo? Y ustedes saben, ¿no? Sabemos que un instrumento financiero es cualquier contrato que una compañía firme, ¿no? O no necesariamente firme, sino que se haya comprometido, ¿no? Porque los contratos, entre comillas, pueden ser físicos, verbales, lo que fuera, ¿no? Un contrato en el que la compañía reconozca, por un lado, un activo financiero y la otra compañía, porque tú estás firmando con alguien, tiene que haber una contraparte, la otra compañía reconozca un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta definición entraban, por ejemplo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿verdad? Porque al margen de que una empresa tenga el activo, que es la cuenta por cobrar, la otra empresa tiene el pasivo, que es la cuenta por pagar. Pero estamos hablando de ¿qué? De que la cuenta por cobrar viene a ser un instrumento de financiamiento, ¿verdad? La empresa que compra el crédito ya se está financiando de su proveedor. Es un instrumento financiero. Al margen que cumpla o no cumpla la definición de la norma, ¿no? Entonces, cualquier instrumento, cualquier medio, cualquier herramienta que una compañía utilice para financiarse es un instrumento financiero. Y en ese escenario tenemos
Nuevamente, cuentas por cobrar, la otra empresa tendrá la cuenta por pagar. Yo tengo inversiones en bonos, la otra empresa tendrá la emisión de bonos. Yo tengo inversiones en acciones, la otra empresa tendrá la emisión de acciones en el patrimonio, ¿verdad? Entonces, cualquier instrumento que cumpla esa definición. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Empezamos por el efectivo. El efectivo es un instrumento financiero por definición, porque yo tengo el dinero en bancos y el banco lo tiene en su pasivo, lo tiene por pagar. Es un instrumento financiero. Tenemos la cuenta por cobrar, porque la otra empresa tiene la cuenta por pagar, y cualquier denominación de cuenta por cobrar o cuenta por pagar. Ya sea cuenta por cobrar por venta de mercaderías, ya sea cuenta por cobrar por préstamo de dinero, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos las inversiones en acciones, ¿no? Yo invierto en una compañía y la otra compañía no tiene su capital. Ese es otro instrumento financiero. Pero paréntesis acá. Si bien es cierto, yo compro acciones, tengo esa inversión. Es un instrumento financiero porque la otra empresa se está financiando con mi dinero. Sin embargo, hay que diferenciar, ¿no? Si vamos a aplicar las normas de instrumentos financieros o vamos a aplicar las normas de grupos económicos, ¿verdad? Porque si yo compro el 100% de las acciones de la otra empresa, ¿qué viene a ser para mí? Mi subsidiaria. Y para las subsidiarias hay normas contables, la 27, la MIF 10, la 12, etc. Entonces, primero cuando nosotros hacemos paréntesis en el caso de inversiones en acciones, primero tenemos que identificar si es una inversión en acciones en subsidiarias, en asociadas. Si no fuera ese tipo de inversiones, recién estamos hablando de inversiones bajo NIF 9 en este caso, o NIF 39. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Inversiones en bonos, ¿no? Yo tengo la inversión y la otra empresa tendrá el pasivo por emisión de bonos. ¿De acuerdo? ¿Qué otro instrumento financiero es en nuestro país? Las inversiones en cuotas de participación de fondos mutuos. Yo tengo la inversión, ¿verdad? Yo suscribí en las cuotas de participación y el fondo mutuo lo tendrá en su patrimonio. Es también un instrumento financiero. ¿De acuerdo? Esos vendrían a ser, por decirlo así, los únicos instrumentos financieros que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, no es tan complejo el tema, ¿no? Porque lo venimos tratando ya en forma recurrente. Entonces, una vez que ya identificamos los activos financieros, que en mi compañía puedo tener 5, 10 o lo que fuera, paso 2. Tengo que identificar cuáles son las características de ese activo financiero. ¿De acuerdo? Porque si tú tienes un activo financiero, lo que tú has hecho en otras palabras es una inversión, ¿verdad? Porque es tu dinero que está colocado en bancos, colocado en inversiones en acciones, colocado en bonos, colocado en cuenta por cobrar, porque prestaste dinero, ¿verdad? Entonces, cuando tú inviertes, esa inversión tiene que regresar, ¿verdad? Entonces, cada activo financiero tiene una característica. Si tú prestas dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te van a devolver? Lo que has prestado, que es el capital, y probablemente intereses, ¿verdad? Perfecto. Si tú compras bonos, igual, ¿verdad? Invertiste en bonos, vas a esperar a que te devuelvan el capital y te paguen intereses, ¿verdad? Perfecto. Pero si tú compras acciones, ¿cómo va a regresar tu inversión? ¿Te van a devolver tu capital y pagar intereses? Ya no, porque la característica de este activo financiero no es esa, ¿verdad? Sino que tú esperarás a cierto tiempo para que cobres dividendos, por ejemplo. O tú esperarás para que en algún momento vendas esas acciones, ¿verdad? Y por el valor razonable ganes, ¿no? Un diferencial. Entonces, cada instrumento, cada activo financiero tiene una característica distinta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene la clasificación ahora bajo NIF 9. Fíjense acá. Si del activo financiero tú esperas que regrese tu inversión cobrando principal e intereses, fíjate acá, vamos a tener que sí, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. Entonces, vas a agarrar tus activos financieros y separar de cuáles de esos activos financieros voy a esperar cobrar principal e intereses y cuáles no, ¿de acuerdo? Los que digo sí, los voy a ubicar acá. Perfecto. Entonces, primero, características del activo financiero. Paso 2, por decirlo así. Tenemos que identificar el modelo de negocio. El modelo de negocio es lo que bajo NIF 39 se le entendía como la intención que tiene la gerencia de haber adquirido esos activos financieros. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, a ver, cuando tú compras acciones, le preguntamos a la gerencia financiera, ¿por qué has comprado acciones? ¿Cuáles son las alternativas de respuesta que te puede decir la gerencia? Cuando le preguntas al gerente financiero, oye, ¿por qué compramos acciones? ¿Qué te puede responder el gerente financiero? ¿Porque nos sobra la plata y lo estamos invirtiendo? ¿Ah? Puede ser, esa es una alternativa también, ¿de acuerdo? No, ¿saben qué? Queremos invertir en esa compañía
porque en algún momento queremos tener más participación y queremos quizás apoderarnos de esa empresa. O qué sé yo, quiero participar en el accionariado y agarrar, conocer el know-how, conocer cómo se maneja ese negocio, ¿verdad? O a lo mejor quiero comprar acciones de esa empresa y en algún momento esperar que suba de precio y venderla, ¿verdad? Entonces, ese modelo de negocio, es decir, qué es lo que vas a hacer con ese activo financiero, es lo que bajo 1039 se le entendía o se le conocía como la intención de la gerencia de haber adquirido ese activo financiero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la norma te dice, miren, a todos aquellos de los cuales tú vas a cobrar principales intereses, desde acá, ¿qué activo financiero ya no encajaría? Aquí, las acciones, exactamente, las acciones, ¿verdad? Muy bien. Ya, por definición, no va a estar aquí, ¿no? Va a estar directamente abajo. Y fíjate, si están abajo, se van a medir en qué categoría, de frente, valor razonable con cambios en resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a lo que son sí. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el negocio de la compañía? ¿Qué quiere hacer la compañía con esos activos? Tenemos la primera opción. Espera recaudar flujos de efectivo contractuales. ¿Qué significa eso? Cuando tú, por ejemplo, prestas dinero, hay un contrato, entre comillas, ¿no? Contrato firmado o lo que fuera. Y en el contrato te dice, mira, en tal fecha te voy a devolver el principal, en tal fecha te voy a pagar los intereses, ¿de acuerdo? Si tú esperas sentadito a cobrar eso, ¿no? A que se cumpla lo que dice el contrato, tú lo vas a clasificar como costo amortizado. Lo que antes era una metodología, porque la metodología del costo amortizado siempre ha existido bajo el I-39, ahora es una categoría de activos financieros, costo amortizado. ¿De acuerdo? Primera categoría. ¿Cuántas categorías habíamos dicho que hay bajo el I-39? Solo 2 y una opcional, ¿verdad? Ya tenemos la primera categoría, costo amortizado. Seguimos acá. Si son aquellos activos financieros de los cuales esperas obtener un principal intereses, y el modelo de negocio es que, aparte de esperar sentadito a cobrar el principal intereses, puedes vender. Es decir, hay dos intenciones. Tú puedes esperar sentadito a cobrar, o en algún momento que estés necesitado lo puedes vender, ¿verdad? Tienes dos alternativas. Si esa es la situación, fíjate, tú vas a clasificar esos activos financieros al valor razonable con efecto en los otros resultados integrales. Esto era, en otras palabras, la categoría 4 de inversiones disponibles para la venta, ¿no? Y acá están esas dos categorías, ¿no? Y luego, mira, cualquier resto de modelo de negocio, ¿no? El resto de estrategias o el resto de modelos de negocios van a ser clasificados como valor razonable con cambios reconocidos en el estado de resultados. Y ahí es donde tenemos justamente las tres. Tenemos estas dos de acá, que son las inicialmente que había establecido la NIF 9, costo amortizado y valor razonable con cambios en resultados, y esta es la opcional, valor razonable pero con cambios reconocidos en los otros resultados integrales. ¿De acuerdo? También está la NIF 9. Sí, está bajo la NIF 39, sino que inicialmente la norma te decía, de 4 pasó a 2, ¿no? Y esta es la opcional, esta es opcional, ojo. Si tú quieres puedes seguir midiéndolo a valores razonables, con cambios en resultados. Pero opcionalmente tú puedes medirlo en los otros resultados integrales. ¿Y eso por qué? Ahora lo vamos a explicar. ¿Por qué la NIF 9 incluye esta nueva clasificación? Porque inicialmente tenías costo amortizado y valor razonable con efecto en los estados de resultados. ¿Por qué? Porque quiere eliminar la famosa asimetría contable. ¿Qué significa eso? A ver. Cuando tú tienes, por ejemplo, un derivado de cobertura, si es que tú tienes, ¿ya? Un derivado de cobertura en fórmula, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un derivado de cobertura, cumplías los requisitos y podías medir todos esos efectos de valor razonable en el patrimonio, en los otros resultados integrales, ¿verdad? Y esa era la ventaja por el lado tributario, porque si tú documentabas que era de cobertura, cualquier pérdida que podría haber iba a ser reducible, porque tenía sustentado de esa manera. Perfecto. Pero tú tienes por el otro lado, ¿no? Tenías las cuentas por cobrar. Ese derivado te estaba cubriendo esas cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor eran las cuentas por cobrar con intereses variables o eran cuentas por cobrar con tipo de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ese derivado de cobertura, cuyos cambios lo medías en el patrimonio, cubrían la cuenta por cobrar. Pero la cuenta por cobrar, fíjate, las medías al costo amortizado, ¿verdad? Mientras iba denegando los intereses, reconocías en el estado de resultados. Entonces, ¿qué pasaba?
Por el lado del derivado tú tenías un efecto en patrimonio, en los ORI, y por el lado del activo financiero tú tenías el efecto de resultados. Entonces existía esa asimetría contable. ¿Por qué? Porque afectaba patrimonio, afectaba resultados. ¿Sí? Eso era bajo NIC. Eso era bajo NIC 39, por ejemplo. ¿No? Entonces fíjense acá. Fíjense. Si ahora tú tienes un derivado de cobertura, ese derivado de cobertura va a seguir teniéndolo en patrimonio. Pero esa cuenta por cobrar, que es coberturada, también, fíjate, puede medirse con efecto en patrimonio. ¿Para qué? Para evitar esa asimetría contable. Tanto para los dos lados, ¿ah? Porque si tú tenías el derivado de cobertura con efecto en patrimonio, el activo lo podías tener también con efecto en patrimonio. Pero si tenías un derivado que afecta a resultados, puedes tener también el activo que afecta a resultados. De manera que en una operación conjunta se saltan, porque tienen resultado o tendrán patrimonio y patrimonio. Esa es la ventaja que te da esta nueva opción para poder evitar la asimetría contable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué busca la NIF 9? Primero, analizas las características del activo financiero, identificas cuál es la intención o el modelo de negocio para con ese activo financiero y en función a eso determinarás si son a costo amortizado o si son a valor razonable. Puede ser con efecto en los otros resultados integrales o puede ser con efecto en estado de resultados. Agregas esta nueva clasificación siempre y cuando trates de eliminar la asimetría contable. ¿Eso qué quiere decir? Si por un lado tienes, por ejemplo, coberturas que están en patrimonio, la idea es que el activo también esté en patrimonio. ¿De acuerdo? Si el derivado lo tienes en resultados, la idea también es que el activo lo tengas en resultados, vía costo amortizado. Y de esa manera eliminas la asimetría contable. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces nuevamente, ¿no? Primero analizamos las características, el modelo de negocio, qué quiero hacer yo con esos activos financieros y en función a eso tendré el costo amortizado o valor razonable. Y tengo la opción de medirlos también con cambios en patrimonio si es que tengo o no alguna asimetría contable. Si yo no tengo derivados de cobertura, por ejemplo, no es necesario que yo utilice esta nueva clasificación, porque no voy a tener esa asimetría contable. Entonces solamente me caeré con costo amortizado y valor razonable con cambios en resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todos aquellos, fíjense, activos financieros de los cuales no vas a esperar cobrar principal e intereses, estamos estos no acá, todos van a estar con valor razonable con efecto en resultados. Pero ahí, bajo mi análisis, irían todas aquellas acciones que son para negociación. ¿De acuerdo? Para negociación. Las que esperas venderlas en el corto, mediano, largo plazo, pero esperas venderlas, esperas deshacerte de ellas. Pero tú a lo mejor puedes comprar acciones, ¿no? Fíjate. Y en algún momento tú quieres seguir aumentando la participación, ¿verdad? Okay. No tienes ningún poder de controlar, no tienes ningún poder de influenciar significativamente, pero tu intención es esa, en algún momento tenerla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice la norma? Si esa es tu intención, no de negociación, sino mantenerla en el tiempo y en algún momento obtener un tema de control, la norma te dice, puedes aplicar, en otras palabras, el famoso BPP, que aplicamos en inversiones en asociadas o inversiones en subsidiarias en los estados financieros separados. Es lo que te está diciendo la norma. Te lo dice, ¿no? Opción de valor razonable con efecto MORI para inversiones de capital. En otras palabras, te está diciendo el valor de participación patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes inversiones en acciones, en donde tu intención sea básicamente negociar, van a ir directamente valor razonable, con efecto a resultados. Y si tú quieres tener una mayor participación en el futuro, pues puedes aplicar acá, en otras palabras, lo que te quiere decir ahí es el BPP. ¿Sí? El BPP. Que es opción de valor razonable con efecto a los otros resultados integrales para inversiones de capital y dividendos en el PL, que es, en otras palabras, el BPP. O el MPP, el método de participación patrimonial. ¿De acuerdo? Bajo el NIC 39 tenías una serie de reglas para cada una de las 4 categorías, ¿verdad? La intención, la capacidad, si era valor razonable, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Era más engorroso. Pero en este caso de acá, solo basta que analices la característica del instrumento y número 2, digas qué es lo que vas a hacer con él. Nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Esa es la clasificación ahora bajo NIC 9.
¿Alguna pregunta con el tema de clasificación? ¿Creen que ha cambiado mucho? En mi análisis no. ¿Sí? Porque lo que antes era intención de la gerencia, hoy es modelo de negocio. Es lo mismo. Lo mismo, exacto. Sí. Sino que ahora le denominan modelo de negocio. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese activo financiero? ¿De acuerdo? Y las características siempre lo han tenido en instrumentos. ¿No? Siempre lo han tenido en instrumentos. Ve, por eso que le decía que lo que busca la NIF 9 es ser la más simple, más rápida, más entendida. ¿De acuerdo? Esta es con clasificación y medición. Bajo NIC 39 hablábamos de costo amortizado, acá seguimos hablando de costo amortizado. Bajo NIC 39 hablábamos de valor razonable, seguimos hablando de valor razonable. ¿Con cambio de resultados o con cambio de patrimonio? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora hablemos de deterioro y en el que sí vamos a tener impacto, ¿no? Impacto, ¿por qué? Porque aquí la norma te dice, ¿no? En resumidas cuentas, pasas de un enfoque de pérdidas incurridas a pérdidas esperadas. Y no te dicen la norma cómo calcular las pérdidas esperadas. Como tampoco te lo decía la 39, pero te da más luces, ¿no? Vamos a hablar sobre el deterioro. Todos los activos financieros, en otras palabras, todas las colocaciones, las inversiones que tiene una compañía, pueden sufrir deterioro, ¿verdad? Va a depender de la contraparte, del emisor, ¿no? Si tenemos nosotros nuestro dinero en una caja, yo digo, tengo más riesgo que tenerlo en un banco, ¿verdad? Se expone también a riesgo de deterioro o riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Si yo compro inversiones en acciones de una compañía, esa compañía en un momento puede bajar, ese activo se puede deteriorar. Lo mismo con los bonos, lo mismo con los fondos mutuos, lo mismo con todos los activos financieros, ¿de acuerdo? Si tú dices, mi activo financiero es el más seguro, ok, puede ser el más seguro, pero eso no quita que también te expongas al riesgo de deterioro o al riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la nueva metodología de la NIF 9, porque hemos dicho que de las tantas que habían se reduce a una sola, se denomina pérdidas crediticias o deterioro bajo el modelo de pérdidas esperadas. ¿De acuerdo? Ya como el nombrecito nomás te está diciendo mucho, ¿no? Entonces son pérdidas que tú esperas, ¿no? Que yo espero. ¿Y cómo sé qué va a pasar en el futuro? ¿Verdad? Vamos a ver cómo funciona este modelo de pérdidas esperadas a través de 3 fases. Y acá les traigo un par de casitos para poder aterrizarlo, porque la norma, la fase 3 te la pone primero y después la fase 2 más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no necesariamente hay un orden establecido, pero vamos a trabajarlo de esta manera. Un caso práctico para que ustedes lo puedan interpretar mejor de lo que dice la NIF. A ver, vamos a suponer que hemos comprado bonos el 15 de septiembre del año 2018. Vamos a suponer que hemos vendido al crédito el 15 de septiembre del año 2018. ¿De acuerdo? Entonces compro los bonos el 15 de septiembre, tengo acá bonos, los 100, vendo al crédito, tengo la cuenta por cobrar por 200. Y cada uno de estos activos tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Compro los bonos y los bonos vencen de acá a 36 meses. Vendo el crédito, reconozco la cuenta por cobrar y esta vence en 24 meses. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, tengo mis activos financieros y sale mi caja. Tengo mis inversiones entre comillas. Eso es en el reconocimiento inicial, en el momento de la compra de bonos, en el momento de la venta de mercaderías al crédito. ¿De acuerdo? Luego viene el cierre de estados financieros, ¿no? Porque cada vez que yo preparo estados financieros se le denomina medición posterior, ¿verdad? Entonces, yo como esto lo adquirí o invertí el 15 de septiembre, ahora estoy cerrando estados financieros el 31 de diciembre del año 2018, ¿ok? Ese es el reconocimiento posterior. Sigo teniendo mis bonos, ¿no? Los 100, sigo teniendo la cuenta por cobrar por 200, ¿ok? Entonces, aquí es donde la norma te dice, mira, ¿qué ha pasado desde el momento del reconocimiento inicial hasta la fecha que tú estás midiendo los estados financieros, el reconocimiento posterior? ¿Qué ha pasado desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre? A ver, ¿han habido cambios significativos en indicadores de mercado? A ver, ¿no? Acá en el Perú, las cosas han cambiado, siguen siendo iguales, han mejorado, han empeorado, análisis macro. No, todo está ok, perfecto. ¿Ha
¿Han habido cambios significativos reales o esperados en la calificación crediticia externa o interna? Es decir, la empresa a la que le has vendido el crédito, la empresa a la que le has comprado el bono, ¿no? Porque tú tienes que, ¿a quién tienes que evaluar? A la contraparte, entre comillas al cliente, al emisor. Oye, ¿han habido cambios significativos en su calificación crediticia? ¿No? Mira, esa empresa a lo mejor cotiza o no cotiza y tiene una clasificación de riesgo, triple A, triple B, lo que fue. No, todo está ahí, sigue siendo igual, perfecto. ¿Han habido cambios adversos, ¿no? O previstos en el negocio, condiciones económicas o financieras? ¿No? ¿Hay algún tema, no sé, alguna bulla externa, algún tema de reestructuración, algún tema de competencia, etcétera? No, todo está ok, perfecto. ¿Han habido cambios significativos o esperados en los resultados operativos del prestatario? ¿Cómo va su utilidad, su margen bruto? ¿Va igual? ¿Empeorando mejor? Está ok, todo bien, perfecto. ¿Han habido cambios adversos significativos esperados o reales en el entorno de regulación económico-tecnológico del prestatario? ¿No? Ojo, tu cliente, no sé, está en Argentina, por ahí hay un tema legal que a lo mejor le hace que caigan sus ingresos. No, todo está ok, perfecto. ¿Hay algún tema o información que tú has obtenido sobre la morosidad que no está teniendo quizás contigo, sino con otros? No, todo está ok, perfecto. Mira, si no ha pasado nada desde la fecha de reconocimiento inicial hasta el 31 de diciembre, lo que la norma considera es que no ha habido riesgo, el riesgo de crédito no se ha incrementado en forma significativa. ¿De acuerdo? En otras palabras, mi corazón acá latía, ¿no? 80 latidos por minuto, acá siguen también 80 latidos por minuto. No hay algo que ha hecho que lata más, ¿verdad? Porque si hay una incertidumbre, mi corazón va a latir más. ¿De acuerdo? No ha habido. El riesgo de crédito se ha mantenido. Perfecto. Entonces, ¿qué te dice la norma? Ah, ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, de todas maneras, calcular una pérdida, una pérdida de deterioro. De todas maneras. Pero de todas maneras. Pero si no ha pasado nada. Por eso le llamamos pérdidas esperadas. Lo que pueda pasar en el futuro. Ah, entonces yo tengo que estimar pérdidas esperadas de lo que puede ocurrir de acá a 12 meses más. Es decir, al 31 de diciembre del año 2019. ¿Por qué? Porque tus bonos, ¿cuándo vencen? En 36 meses, todavía son 3 años. ¿Tu cuenta por cobrar cuánto vence? En 24 meses, todavía lo tienes. Entonces, la norma solo te está obligando a que calcules pérdidas esperadas por los 12 meses siguientes, únicamente. Y ahora viene el problema acá. La NIF 9 no te dice cómo calcular esa pérdida esperada. Entonces tú te tienes que parar acá, sabiendo que el pasado está bien, te paras acá y tienes que agarrar tu bolita mágica, aterrizar en un Excel, ¿no? En tu sistemita, y qué es lo que va a pasar de acá a 12 meses. Y tienes que calcular esa pérdida. Ahora, puede que exista pérdida, puede que no exista pérdida. ¿De acuerdo? Porque la norma no dice tienes que tener un número, no. La norma dice calcula pérdida esperada, pero tu pérdida esperada puede ser 0. Lo podrás hacer acá, o podrás hacer un número. Ese es el tema que no se ha metido a la norma. Por eso es que dentro de la misma, los fundamentos de conclusiones de IASI, te dice que tú tienes que aplicar futurología, ¿no? Quieres utilizar variables que pueden haber en el mercado, etcétera, local, internacional, que te hagan pensar qué puede pasar, ¿no? Para hacerle pensar que ese cliente puede empeorar. Y esa pérdida es la que reconozco acá. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense que dentro de la NIF 9 hay una metodología simplificada para cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Si ustedes van en la parte de abajo, ¿no? Pues ustedes saben, tienen la norma y en la parte de abajo te empieza a explicar, ¿no? Cada uno de los párrafos que tiene arriba. Y ahí van a encontrar una metodología de pérdidas esperada para cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Cuentas por cobrar, únicamente. No te habla para otro activo financiero, cuentas por cobrar. ¿Qué te dicen resumidas cuentas? Y acá es un poquito el valor agregado de este foro que se van a llevar ustedes. Mira, tú para calcular tu pérdida esperada puedes utilizar como base de información los días de atraso o la morosidad que ha podido tener ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes decir, mira, ese cliente, ¿no? Si normalmente me paga 120 días. Ok. Entonces, si ves que ya se está pasando 150 en alguna de las cuotas pasadas, eso te puede hacer pensar que a lo mejor ese cliente en algún momento no te va a pagar, porque estás hablando del futuro. Porque bajo NIF 39 tú tenías que esperar que algo ocurra para reconocer deterioro de cuentas por cobrar, cobranza dudosa. Tú dices, uy, ese cliente ya se atrasó, ese cliente está con problemas financieros, ese cliente está endeudado. Tenía que pasar algo para que reconozca la cobranza dudosa, por eso se le llamaba metodología de pérdidas incurridas. En cambio ahora te tienes que parar y tienes que ver qué es lo que va a pasar en el futuro.
Pero esa metodología simplificada de la NIF 9 te dice, mira, puedes utilizar un poco la información del pasado, de análisis de morosidad, de atrasos de pago de las cuotas o de tus cuentas por cobrar, y puedes establecer un porcentaje de cuánto es lo que podrías perder en el futuro. Esa metodología es la que tiene inmersa también las entidades financieras, según la norma de la SBS. Si ustedes se descargan la norma de la SBS, tiene una mezcla de pérdidas incurridas y tiene una mezcla de pérdidas esperadas. ¿Por qué? Y ahí se lo voy a comentar lo siguiente. Cuando una entidad financiera presta dinero, ¿no? Igual, dice, tengo que evaluar si ese cliente me va a pagar o no me va a pagar, ¿verdad? Si veo que el cliente está mal, reconozco cobranza dudosa. Ahí estamos igualitos. Esa provisión en las entidades financieras le llaman las provisiones específicas. ¿De acuerdo? Está bien. Pero fíjate, tú eres un cliente A1. Tú pagas incluso antes de que venza la cuota. Entonces tú vas a los estados financieros de la entidad financiera y tú dices, ¿yo tendré que tener cobranza dudosa? Si lo estoy pagando antes que venza la cuota. ¿No, verdad? ¿Por qué me tiene que contabilizar cobranza dudosa a mí si lo estoy pagando al día? Antes incluso. Pero la misma metodología de la DSBS te dice que así el cliente sea uno, igual contabiliza un porcentaje de cobranza dudosa. Entonces, eso en otras palabras vendría a ser también pérdida esperada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué la norma te dice adelántate y contabiliza una pérdida por deterioro? Porque resulta que después de la crisis, ¿no?, que se desató en 2008 en Estados Unidos, muchas empresas, como hicieron, no, ese cliente está bien, no le reconocemos cobranza dudosa. No, ese cliente está bien, no le reconocemos cobranza dudosa. Como que tenía que pasar un cataclismo a ese cliente para que recién tú reconoces cobranza dudosa. Como que ya abusaban mucho de la pérdida incurrida. Entonces lo que dice el regulador es no. Aquí tú de una vez te adelantas, porque en algún momento puede pasar algo drástico y no te has coberturado, no has guardado pan para mayo, ¿verdad? Puede que ese cliente quiebre, recién vas a ver todo el impacto de la pérdida y el resultado de ese año. Pero si has ido guardando pan para mayo, no te va a impactar mucho. Y los inversionistas no se van a ver afectados mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, hasta el 2007, las entidades financieras, ¿no?, en Estados Unidos y en el mundo están muy bien, con buenos resultados. Al año siguiente, sus activos ¿a cuánto bajaron? A casi nada. ¿Por qué? Porque contabilizaron la cobranza dudosa. ¿Cómo es posible que de un año a otro va a haber tanto riesgo para recién contabilizar cobranza dudosa? ¿Y qué hubiese pasado si hubiesen contabilizado poco a poco? El impacto no hubiese sido como el que hubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera parte de la pérdida esperada. Y ahora viene la segunda parte. Habíamos dicho, ¿no? Si desde la fecha inicial, reconocimiento inicial hasta el 31 de diciembre no pasaba nada, es decir, todo estaba ok, solo calculabas la pérdida esperada por los 12 meses siguientes. Sin embargo, si ahora tú identificas de que desde la fecha de reconocimiento inicial hasta el 31 sí se ha incrementado el riesgo de crédito, ¿no? Y ahora, esto es subjetivo, tampoco es que todos los criterios de acá tienen que ser X, es subjetivo. ¿Ya? Aquí la norma no te dice qué es incremento en forma significativa, ¿de acuerdo? Pero, según tu análisis, dice, sí, pues mira, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, sí se ha producido un incremento significativo del riesgo de crédito. Entonces, ¿qué te dice la NIF 9? Igual calcula la pérdida esperada, pero ahora ¿hasta cuándo? Hasta que venza esos activos. Es decir, en el caso de bono tendrás que calcularle su pérdida esperada hasta el mes 36. En el caso de la cuenta por cobrar tendrás que calcularle su pérdida esperada hasta el mes 24. Entonces, nuevamente, la norma no te dice cómo hacer el cálculo de esa pérdida esperada, solo para el caso de cuentas por cobrar te establece una metodología basada en días de atraso, días de mora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá, por el lado de las empresas, pues, ¿no?, tendrán que reunir. A ver, no es que tengas que ser tú una entidad financiera para que tengas un gerente o un analista de riesgos, ¿verdad? Alguien tiene que hacer esa chamba. O es que simplemente el vendedor vende y punto. Alguien tiene que preocuparse sobre el riesgo de crédito, ¿verdad? ¿O no? Claro, alguien tiene que preocuparse, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? O sea, vende, no te pagan, te caes, o sea, quiebras. Tienes que gestionar ese riesgo. Independientemente si eres o no eres entidad financiera. Ok. Entonces, esa persona o esa unidad, ese responsable que analice ese riesgo, él va a tener que hacer ese cálculo.
se sentará, tiene que sentarse el gerente de riesgo o la persona que ve el riesgo, el contador, el gerente, y dice, mira, esta es la nueva norma, tenemos que calcular pérdidas esperadas a 12 o hasta la fecha de vencimiento de cada contrato. Entonces el riesgo dirá, ¿pero cómo lo hago? La norma no me lo dice. Cada uno tendrá que establecer su metodología, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estamos en proceso de implementación. De acá a unos 2 o 3 años, pues ya se habrá descubierto la pólvora en diferentes sectores y ya podremos estar compartiendo metodologías y todo eso. Ahorita todavía estamos en ese proceso. ¿De acuerdo? Y va a ser complejo también para el auditor, ¿no? Porque el auditor va a venir y decir, oye, dame tu metodología. Voy a entender qué es lo que has hecho, ¿verdad? Para poder finalmente emitir una opinión, ¿no? Esta es en la que yo considero que sí va a tener impacto y bastante impacto acá en nuestro país, porque nosotros es para todos los activos financieros, ¿de acuerdo? Es para todos los activos financieros. De las pérdidas estimadas, siempre existe alguna condición que sí se llame para hacer una provisión por deterioro. ¿Es definitivamente hasta que termine la vida del bono, por ejemplo? Sí, entonces primero voy a tener que analizar, ¿no? Si desde la fecha que reconocí inicialmente ese activo hasta la fecha de estados financieros se produjo o no produjo un riesgo significativo, un aumento. Si no se produjo, solamente estimo 12 meses. Si ya se produjo, entonces ahí tengo que estimar obligatoriamente hasta que venza ese activo. No hay límite. Así sean 20 años. Así sean 20 años, correcto. Así es. En el caso de bonos, por ejemplo, ¿no? Yo compro un bono de acá a 10 o 15 años y mi intención es mantenerlo a vencimiento, peor aún todavía, ¿verdad? Entonces ahí tendré que analizar quién lo emitió. Lo emitió Gloria, lo emitió Alicor, ¿no? ¿Qué puede pasar en el futuro? Tema del sector, tema de leyes, todo eso va a tener que incluirse en esa metodología. Que nuevamente, aquí tendrá que participar mucho el tema del gerente de riesgos o quien haga la labor de riesgos, ¿no? Claro. Otra pregunta con relación a la pérdida, al deterioro, ¿no? Ahora, bien subjetivo hacer eso, ¿no? Porque cada empresa va a tener su modelo diferente. Sí, de hecho que el reto también por el lado de las empresas está justamente implementar esa metodología, ¿no? Y por el lado también, en nuestro caso, auditores, entender esa metodología y ver si eso no es razonable. Sí, aunque sí. Y acá seguramente lo comentará también nuestro panelista, ¿no? El efecto tributario, ¿no? Pasamos al otro temita, ¿no? Ali. Sí, claro. Claro que sí. Una intervención antes de ir Claro. al otro tema. Cuando hablas de este deterioro en cuentas por cobrar, y te lo pregunto porque va a tener incidencia luego en algún momento en lo tributario, por ejemplo, tengo una cuenta por cobrar que determino que va a tener deterioro de acá a 24 meses. Tema importante, las cuentas por cobrar legalmente tienen vencimiento diferentes. Ya, tengo una, digamos, a 120 días, otra a 300, otra a más días. La pregunta es si calculo sobre todo el monto o sobre las partes que están venciendo. ¿Eso por qué? Porque en la norma tributaria hay una diferencia que te dice, para efectos tributarios, nada más, obviamente, solo sobre la vencida. Entonces, de repente acá, si me puedes abrir en esa parte, en la parte contable, se comprende de todo el monto o solo de las partes que están yendo a vencimiento. Muy bien, estamos hablando de todo. Estamos hablando del 100% del nominal, por llamarlo así, ¿no? Entonces, independiente. Ahora, puede que si tienes cuentas por cobrar, en el caso específico, con intereses, tienes ambos. Tendrás que calcular la pérdida esperada tanto por la cuenta por cobrar y también por los intereses, ¿no? Exactamente, por la totalidad. Y ahí aprovechando también tu pregunta, ¿qué pasa con esas cuentas por cobrar que vencen en 30, 60, 90 días? Entonces, yo digo, a ver, si yo preparo, poniéndonos en el estricto caso, si yo preparo estados financieros mensuales, yo tendría que calcular la pérdida esperada al menos por los 12 meses. Pero así, la cuenta por cobrar vence en 30, 60 o 90 días. Si tú preparas información mensual. Pero si preparas información anual, van a haber muchas cuentas por cobrar que ya durante el año se cobraron y que ya no hubo quizás necesidad de calcular la pérdida esperada, ¿no? Entonces, un tema ahí, a ver, no estoy diciendo que con esto ya no preparen información mensual, sino
prepare información anual. Esa es una necesidad de cada compañía, de cada gerencia, ¿no? Para que tomen sus decisiones. Pero en estricto tendríamos que hacerlo así. Si yo preparo estados financieros mensuales, yo tendría que ver igual los 12 meses, así venzan 60 o 90 días, ¿no? Para reflejar esa pérdida esperada cada mes, si es que lo hubiera, claro, ¿no? Si es que lo hubiera. Sí. Una pregunta. Claro. Disculpa que... No, tranquilo, está bien, está bien. Pero vamos sacando de alguna manera los temas relacionados a tributación. En este lado en específico de la cuenta por cobrar, cuando no tienes, pasas todo, es cheque. Eso es de la diapositiva anterior, creo. Exacto. Sin embargo, la norma te dice, ojo, calcula tú un deterioro y ese deterioro el esperado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí comprendí el tema y luego bajo a lo contable, netamente a la expresión contable de esa parte y al control de esa expresión contable. ¿Cómo se realiza ese control de la expresión contable? Detallado por cuenta por cobrar, de manera globalizada, porque ojo que podríamos comenzar a tener ciertos problemas si es que podría ser global, pero si me dices no, aún ahí es específico. ¿Cómo bajas ahí? Muy bien, estamos conectados, porque justo era lo que iba a comentar a continuación. Es cierto, a ver, en principio se debería calcular la pérdida esperada instrumento por instrumento. ¿Sí? Porque cada cuenta por cobrar puede tener distintas contrapartes, distintas condiciones, distintos plazos, distintas tasas de interés. Pero la norma te permite que agrupes a nivel de carteras. No te establece la norma cuáles tienen que ser los criterios específicos para agruparlos, pero, a ver, yo tengo clientes del sector X que son clientes minoristas o que son clientes mayoristas que están en ese sector. Entonces, de alguna manera puedo ir agrupándolos, ¿no? Para ya no hacer un trabajo tan a menudo, ¿no? O puedo, a lo mejor, soy una empresa constructora y tengo clientes que son del gobierno, tengo clientes que son empresas mineras, tengo clientes que son empresas, o sea, pesqueras, ¿no? Entonces puedo quizás agruparlos a nivel de sector, lo puedo agrupar a nivel de características de cada contrato que se firme, de manera que la pérdida esperada lo calcule también a nivel de cartera, ¿no? Alex, ¿y has tenido alguna experiencia en bajar esto, digamos, ya no en los libros contables tradicionales, sino a través del PLE? Porque diera la impresión que el PLE sí te pide un detalle específico cuando llegamos al libro de inventarios y balances, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bajamos esto de lo contable a tener un detalle que me permita reflejarlo luego en el PLE? Si bien es cierto, hay la alternativa contablemente de calcular la pérdida esperada por cartera, ¿no? Ya para efectos de los libros contables, la compañía puede establecer una distribución proporcional en función al saldo, básicamente en función al saldo. Va a tener que ser esa forma, ¿no? Porque si no, de nada sirve hacerlo a nivel de cartera, ¿no? Si no, tendría que hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces, contablemente tengo esta alternativa de calcular la pérdida esperada por cartera y luego cuando quiera bajar a nivel individual, estableceré un porcentaje básicamente en función al saldo o el peso que tenga de toda la cartera, ¿no? Esa sería la alternativa para llevarlo a libros contables tributarios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al tercer tema. Entonces, ¿no? La norma te dice que tú puedes coberturarte con cualquier instrumento. Bajo el IN 39 como que te da algunas restricciones y te decía, mira, este derivado sí te puede cubrir esta partida, este derivado no te puede cubrir esta partida. En cambio ahora, si la gerencia dice que ese derivado cubre, no sé, pero lo cubre, ya te creo, ¿no? Entonces recoge ahora más la intención y el análisis que hace la gerencia y ya no se estandariza en formalidades que tenía la IN 39, ¿no? La designación y documentación formal, como decíamos, sigue siendo la misma, pero eliminas todos los cálculos retrospectivo y prospectivo, ¿no? Y también se elimina el rango de cobertura de 80 y 120%. ¿Ok? Bien, entonces, esto es en resumen, ¿no? Los impactos que tiene la NIF 9. Nuevamente, si estuviéramos en otro escenario, ¿no? Con más productos, sí valdría la pena comentar más literatura de la NIF 9, pero en nuestro caso ya hemos enumerado los activos financieros que tenemos acá en nuestro país y no debería ser tanto impacto, ¿no? Restando el tema del deterioro en el caso de activos financieros, ¿no? Entonces acá
si tuviera preguntas, ¿no? Ahora, los panelistas también tienen toda la licencia para seguir comentando, preguntando. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen acciones bonos, ¿cómo podrían establecer una metodología de pérdida esperada? ¿Ya? Vamos a decir que tenemos acciones en Gloria, que es una empresa que cotiza. Perfecto. A ver, estoy el 31 de diciembre del año 2018. Tengo que calcular la pérdida esperada. Pero lo bueno es que solamente 12 meses. ¿Ya? ¿Qué tengo que evaluar? ¿Qué puede pasar con Gloria de acá a 12 meses? ¿Alguna ley que pueda hacerla que baje sus ingresos? ¿Cómo está su organización? ¿Cómo está su directorio? ¿Cómo está su gerencia? ¿Cómo está el producto? Etcétera. Entonces, empiezo yo a establecer varios criterios, varios indicadores, y puedo decir, no, la compañía está bien, perfecto, no tendré pérdida esperada. Pero puedo decir, mira, resulta que van a sacar una nueva ley, o resulta, mira, que sus productos ahorita no están viento en popa. Entonces yo empiezo a establecer algunos factores que me puedan pensar que esa cuenta por cobrar, perdón, esa acción, esa empresa puede disminuir. Y en base a eso, establecer un porcentaje. Si tengo 10 criterios, ¿no? Mira, si esto pasa, 100% de deterioro. Si pasa uno, un 10%. Si pasa dos, un 20%. O lo puedo abrir un poco más, ¿no? Tengo información ya de mercado, porque finalmente Gloria cotiza en la bolsa, ¿verdad? Pero ya al no ser una empresa que no cotiza, entonces yo tendré que echarme a buscar o a pedir más información de esos clientes, ¿no? A decir al área que hace seguimiento a los clientes que pida más información y empezar a hacer famosos análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría con esta empresa si pasaría eso o pasaría lo otro? Entonces ahí se habla de los famosos niveles de estrés, ¿no? Que justamente los mismos analistas, gerentes de riesgo, conocen mucho. Empiezan a hacer todas sus análisis de sensibilidad, si estreso mucho, lo estreso menos, lo estreso medio, eso cuánto, y me arroja. Nuevamente, esto es algo que necesariamente requiere de habilidades, no necesariamente matemáticas, sino también bastante información de la compañía, del sector, todo el ambiente general y el ambiente interno también de esa contraparte, ¿no? Del emisor. ¿Sí? Vale. Muy bien. ¿Sí? Algunos temas financieros que tienen alguna incidencia tributaria. Uno de los temas que de repente no es tan común, sucede con los pasivos que también tienen este tipo de tratamiento, del otro lado. En muchos casos, por lo menos he visto, que en función de la aplicación de la NIC anterior, había una rebaja del mismo. Porque decían que estaba bajo ciertas condiciones que en realidad hacía que era necesario como hacerle un deterioro por el lado que había hecho por el activo. ¿Qué tanto esa baja podría afectar al resultado o al patrimonio? A ver, en el caso de pasivos, el tratamiento sigue siendo el mismo, bajo NIF 39 que bajo NIF 9. La clasificación de pasivos a pasivos financieros o pasivos a valor razonable sigue teniendo la misma lógica también de NIF 39, ¿no? Lo que pasa es que quizás los productos o los pasivos financieros que acá tenían un poco de complejidad, que son pocos, son los pasivos que se mantenían a valores razonables, ¿ya? Los pasivos que se mantenían a valores razonables, ¿por qué? Porque estaban coberturados generalmente, ¿no? Entonces yo tenía un pasivo financiero, un bono o un préstamo, pero los estaban midiendo a valor razonable. ¿Y eso por qué? Porque tenía un derivado. Resulta que el derivado lo tengo a valor razonable. Entonces ya, de alguna manera, lo que decíamos, ¿no? Se buscaba mitigar esa asimetría contable, ¿no? Pero ¿cuál era el tema? El tema era que financieramente, ¿no? Tú tienes más pasivo y tenías más gasto, ¿verdad? Entonces, la empresa decía, al final esa cobertura, no me está trayendo resultados, porque finalmente me está impactando como si fuera un gasto financiero adicional, intereses adicionales. Entonces, ¿qué hacían algunas compañías? Detenían el derivado de cobertura, discontinuaban el derivado de cobertura, de manera que el pasivo a valor razonable los dabas de baja y nuevamente lo tenías que dar de alta. En ese cambio, en esa transferencia, ¿no? Era donde justamente pues pasabas de patrimonio a resultado, de resultado a patrimonio en forma significativa, y eso es lo que no se veía bien, por decirlo así, en los estados financieros. Sin embargo, eso sigue siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Pero hay una partecita ahora que sí es importante mencionar con el tema de NIF 9. Bajo NIF 9 le dice, mira, si tú tienes derivados de cobertura, ¿no?
y al inicio quieres hacer derivado de cobertura, tienes que empezar hasta el final con el derivado de cobertura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bajo NIC 39 tú tenías un derivado de cobertura y veías pues que tenías bastante efecto en patrimonio. Y como no tenías ingresos, decías, ok, ahora lo discontinuo y ese patrimonio va a resultado, a ingresos, de manera que cambiaba bonita la foto de la empresa. En cambio ahora la NIF 9 dice no, porque justamente ese resultado que iba en patrimonio se manipulaba y lo mandabas a resultados. Ahora bajo NIF 9 te dice no, si tú te gastas con cobertura, te quedas con cobertura hasta que vence. Hasta que vence. Porque justamente limita el hecho de que puedas jugar el hecho de patrimonio con resultado, patrimonio con resultado. Eso sí es un cambio que sí era interesante mencionarlo, ¿no? Sí. Sí. Y por ahí también iría la parte tributaria. ¿Basta con que lo diga la SBS para que sea un gasto o ingreso deducible? No. Eso ha habido, a ver, la pregunta así de genérica es difícil de contestar. Vamos a decir, en realidad muchas de las cosas que SBS dijo, en algunas partes de las normas tributarias se tomaron. En especial tú has tenido eso constantemente en el tema de la clasificación de las cuentas de las colocaciones. Tú has tenido todo un tema ahí que al final se ha tomado. Ahora, un tema de derivados, como derivados, es un tema completamente aparte, independientemente de la contabilización, sea esta NIF o SBS. En realidad, ahí va el tema siguiente. En el caso de la cobertura tributaria, yo podría decir, más o menos, mantuvimos un trato similar hasta que teníamos el tema del ratio de eficacia. Una vez que la norma tributaria avanzó un poco más rápido que la norma contable, eliminó el ratio de eficacia por una serie de operatividad, y creo yo, de un malentendido de cómo se debía calcular el ratio de eficacia. Lo eliminaron, y el problema de la eliminación es que ahora ha quedado un vacío sobre qué es lo que tenemos que entender exactamente como de cobertura, porque la norma tributaria te dice hay que aminorar el riesgo durante el periodo establecido. Entonces, ahora el tema está en vamos a determinar si te aminora o no te aminora el riesgo, y lo que tienes que comenzar a documentar es la misma información contable, pero el problema está en que un evaluador de otra óptica puede decir no te aminora el riesgo, no se está generando la evaluación, independientemente de cómo lo contabilices. Ahora, en el tema de la diferencia de cambio, como diferencia de cambio, es un tema que ya no depende exactamente del derivado, sino de la existencia para su deducibilidad del cumplimiento de lo señalado en el artículo 61. Esa diferencia de cambio ayuda o no ayuda a generar renta gravada o no ayuda a generar renta gravada. Si ayuda a generar renta gravada, va a ser deducible, no importa cómo la contabilices, si es que no te afectó a resultados, igual puede ser por fuera, pero va a depender de la sustentación de si puedes generar renta gravada o no. Entonces, la diferencia está clara entre la contabilidad y la tributación en ese punto en específico. Me quedé pensando en tu tema y en realidad a la hora que yo repienso tu tema, lo que veo es lo siguiente: de alguna manera estamos abandonando un poco lo que en renta toma como el valor del costo en general y estamos yendo a nuevas mediciones, y el problema de ir en la contabilidad de nuevas mediciones es que cada vez nuestros registros contables es mucho más difícil expresar. Entonces, uno de los temas que a mí me interesaba de tu exposición era, ojo, tenemos las cuentas por cobrar, tenemos los bonos, tenemos algunos de los pasivos, que son los que caen básicamente en esta definición, y vamos a ponerlos algunas de sus mediciones a resultado, otras mediciones a norma. Hasta ahí, espectacular el tema, dije, simple, pero luego me encuentro que la realidad tributaria siempre está pensando en el desembolso económico inicial y no cómo se mide contablemente de manera inicial. Eso comienza a generar una serie de diferencias, y hasta donde yo comienzo a aterrizar el problema es el siguiente. En el primer año va a estar bonito, pero van a pasar 10 años de aplicación y lo que vamos a tener en la contabilidad va a ser completamente diferente a lo que me van a exigir en el control contable. Porque en el control contable voy a tener todas estas subidas y bajadas, todos estos cálculos
que tú lo dijiste bien, es futurología. Y en el mundo tributario te van a decir, quiero el monto exacto y real de cómo fue tu operación desde el inicio. Eso solamente me lleva al problema de cómo lo voy a registrar. Fíjate, la contabilidad, futurología, la tributación, monto exacto. Y el problema está, ¿y ahora qué cosas registro y muestro? En bancos no va a haber tanto problema. Bancos tienen su propia normatividad y vas a poder registrar, pero el resto de empresas va a tener montos que no se asemejan en nada al costo de los bienes. Eso para ver en el tema inicial del cambio. Y en el segundo tema de derivados, creo que ya hoy día se está pasando un tema de divorcio entre lo tributario y lo contable, que ya venía desde hace unos años atrás, pero que hoy día se nota más. Y el problema es que cuando los financieros dicen, ojo, esto no es de cobertura, esto no cae en esa categoría, el tributario de SUNAT en ese momento es como el tigre en África, abre sus fauces y se relaja, ¿ya? Entonces me parece que ahí se han generado con esta norma, o en uno se han acentuado dos diferencias importantes. Primero, que dejamos costo, y segundo, que los requisitos establecidos en la norma actual va a ser más visible esta distinción entre cobertura tributaria y cobertura contable. Sí, correcto. Yo creo que empezando por la segunda, pasa que como la NIC 39 era demasiado formal y como SUNAT también se basa generalmente en temas formales, y ha sido un poquito más simpática esa alianza, ¿no? Pero en cambio ahora, pues la NIC 9 te dice, ya no es que sea tan formal, ¿no? Ya los cálculos ya no los tienes que hacer, entonces de todas maneras tienes que hacer tu documentación formal, pero toda esa documentación formal responde al análisis de la gerencia, si cubre o no cubre. A mí no me vas a decir si no cubre, para mí sí cubre, ¿verdad? Entonces definitivamente que ahí va a haber más temas de controversia con la parte tributaria. Y la primera sí, ¿no? Definitivamente que el tema de las clasificaciones de los activos y las pérdidas esperadas, financieramente tú puedes cumplir el reto de calcular esas pérdidas esperadas, pero el tema está como finalmente yo lo bifurco, lo asigno a cada uno de los sentidos financieros para efectos tributarios contables. Muy bien, entonces si no tuvieran alguna otra pregunta o aporte, sí, claro. Claro. Sí. Mi duda está en la parte de los ingresos, porque las inversiones, como dice, se pueden clasificar a costo amortizado, y por el método de costo amortizado se reconocen los ingresos a tasa efectiva. Sin embargo, por las inversiones lo que se cobra es a tasa cupón, ¿no? No sé si ahí hay alguna controversia con... Vamos a partir de lo siguiente. Cuando nos enfrentamos al impuesto a la renta, tenemos que entender lo siguiente: que para efectos de renta, lo que afecta como ingreso no es necesariamente el monto del ingreso contable. Eso es lo primero que tenemos que eliminar. Cualquier ingreso que salga de la aplicación de una metodología de alguna norma contable no implica necesariamente que sea una renta para el efecto del impuesto. Entonces, eso es lo primero. Lo que requiere el impuesto es que se haya generado una riqueza, sea por alguna de las tres teorías del impuesto a la renta, que sea una fuente de producto, que sea un flujo de riqueza que proviene de tercero, pero estos ajustes que se producen normalmente son solamente ajustes contables. Hay una norma muy bonita que te hace la diferencia entre ajuste contable y renta. Si por ahí lo puedes usar, es el inciso B del artículo 1 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Lo apuntaste, ¿verdad? Inciso B del artículo 21 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, donde claramente hace una distinción entre lo que es un ingreso por ajuste contable de lo que es una renta. Entonces, todos estos ajustes que provengan de la aplicación del BIN 9, de cualquier otra norma en general, primero lo tenemos que someter al análisis de ver si es renta o no. En este caso en específico, por lo que tú me estás diciendo, es netamente un tratamiento contable que no va a incidir en la determinación. Acuérdense que de eso hemos tenido varios, y ya que el tribunal ya ha dicho, ojo, lo que es netamente contable, que no cumpla con el concepto de renta, no ingresa a tributar.
y habrá que retirarlo tanto si fuera costo o tanto si fuera ingreso. Entonces, por ese lado, primero hay que pasar el test de si es renta o no. Y ese test, que antes era más común decir, no, casi todos coinciden con la aplicación de las nuevas normas, y vamos a ver, con las dos que vienen, va a haber necesidad cada vez de hacer más y volver a repasar los conceptos de renta primigenio para ver si estamos ante un ingreso contable que en definitiva no es renta. Eso ocurre con estos cambios que tú estás comentando de inversiones que hay que hacer aquí, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno compra una inversión, puede comprarlo sobre la par, ¿no? Y ese sobre la par es un costo. Ese costo baja, por el método de tasa efectiva, baja la parte de rendimiento. Si mi tasa cupón es a 5, por decir cualquier cosa, por ese costo de repente mi ingreso realmente es 3.5. Ahora, ¿este costo lo tendría que reflejar yo en resultados en el momento de la compra? Ah, espectacular. Vamos a ver. Tú hiciste una adquisición, ¿verdad? Una adquisición de un valor y eso lo compraste y generaste un costo adicional. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y lo contabilizaste a ese costo adicional. Acá nos enfrentamos a dos normas que son importantes. Por renta, el artículo 20. El artículo 20 no te hace nada de la metodología contable. Te dice, ojo, el costo es el valor de adquisición. De frente. O sea, primero, hay alguna normatividad especial para temas de costo computable de acciones, pero en principio la regla general es el costo de adquisición. Con lo cual, si compraste por más o por menos, no te va a interesar. Por lo tanto, los efectos en resultados que salgan de hacer una medición contable tampoco van a servir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se habla de la renta, del monto que te va a dar, ¿verdad? Te va a generar algún nivel de riqueza y de flujo, contablemente tú lo tienes que normalizar en el tiempo. Y posiblemente va a haber este fenómeno que vas a tener que bajarlo, ¿verdad? Ya. Sin embargo, tributariamente, tú vas a recibir el interés y ese monto recibido, ese flujo recibido, ese es el monto que tienes que tributar en su momento. Exacto. Entonces, todo el tema cada vez se va a volver más interesante porque vas a tener más cosas contables que hacer y vas a tener que comenzar a pensar desde el punto de vista tributario, ojo, regreso a mi contabilidad de costo histórico. Entonces, porque renta, lo que está pasando es eso, renta se está quedando en costo histórico y contabilidad se está avanzando de una manera espectacular hacia mediciones de valor razonable, hacia lo que Alex decía, esa futurología de determinar cosas en 12 meses, 36, que por más técnicas que sean, igual van a ser temas de estimaciones. Listo. Bueno, por mi parte, agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.